Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo estudio bíblico. Hoy iniciamos un nuevo viaje. Terminamos el viaje del libro de Jonás. Hoy embarcamos en un nuevo estudio bíblico, en un nuevo viaje, pero esta vez en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios. La carta a la iglesia de Éfeso, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a iniciar un nuevo viaje por estos capítulos, estos versículos de la palabra del Señor, y espero que el Señor les bendiga grandemente a través de ellos. Pongamos nuestro empeño en disfrutar del consejo que el Señor ha preparado para nosotros y seamos nosotros también escudriñando las Escrituras para también saber y aprender lo que la voluntad de Dios quiere de cada uno. Vamos a iniciar con una oración como corresponde en este nuevo desafío. Padre Celestial, gracias porque nos permite meditar en su palabra, nos permite estudiar de ella. Gracias por lo que aprendimos en el libro de Jonás, pero también, Señor, ahora rogamos que nos abra el entendimiento, abra nuestra mente y corazón para comprender lo que usted nos enseñará a través de esta carta a la iglesia de Éfeso. Sea usted llenando nuestras vidas con su Santo Espíritu para que podamos ser hijos fieles, que llevemos adelante el Evangelio predicándole a toda criatura del amor de Dios a través de Jesús. Padre Santo, cuide usted de cada uno de mis hermanos de la iglesia de Yungay, para que puedan disfrutar también de su beneficio. Aquellos que disfrutan de la conectividad digital, pero también aquellos que lamentablemente por distintos motivos no lo pueden hacer. Que tengan la oportunidad de encontrarse, fortaleciéndose espiritualmente a través de su palabra, a través de la oración, de cada uno de los medios de gracia que nos ha entregado. Rogamos, Señor, que en esta hora nos dirija en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Voy a compartir con ustedes algunos pasajes del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Que el Señor bendiga la lectura del versículo número 1 al 7. La carta a los Efesios es un gran desafío. Vamos a tratar de profundizar lo más que podamos, que cada uno también pueda leerla, estudiarla, meditarla y podamos juntos también crecer en el conocimiento de nuestro Señor. El primer estudio, vamos a tratar de avanzar. Efesios, ya acabamos de leer en la primera porción. Ustedes pueden leer, ojalá, todo el capítulo, del versículo 1 al 23, que es la lectura base con la cual iniciamos. Pero debemos decir que el versículo lema o clave de Efesios es el capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiero avanzar, pero no puedo dejar de pasar por alto este pasaje. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué tan unidos somos en la fe en Jesucristo? Es un desafío. ¿Qué tanta unidad hay en la iglesia hoy a través de la fe en Jesucristo? Más aún, y del conocimiento del Hijo de Dios. El apóstol escribe aquí que todos tenemos que llegar a esta meta, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El tope máximo que Cristo alcanzó en la vida fue los 33 años, pero ahí el conocimiento que tenía, sabemos que era como hijo de Dios, pero tenemos que comprender que él como humano también aprendió la ley de Dios, aprendió la voluntad de Dios, aprendió a honrar al padre y a la madre, aprendió a ser útil en el hogar, aprendió a amar a su prójimo, todo como parte humana. En la parte divina, perfecto, que no podemos imitarle, es casi imposible. Digo casi porque en realidad
Cuando lleguemos a la eternidad vamos a disfrutar de la santificación plena, que sería el atributo. Pero el Señor nos ha dado capacidades donde nos permite llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conocemos a Jesús? ¿Cuánto conocemos a Dios mismo? Sus atributos, sus características, la obra de redención que Él hizo, el propósito de su venida, qué va a hacer con nosotros cuando venga nuevamente por su iglesia. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, la comunión de los santos, el respeto, el amor al prójimo, el conocimiento del Hijo de Dios, para que alcancemos la perfección en Jesucristo. Es el llamado del apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios. El tema general de la carta se refiere al propósito eterno de Dios. Al propósito eterno de Dios. Vamos a dividir la carta a los Efesios en dos partes. Del capítulo 1 al 3, la proclamación del propósito eterno de Dios, ¿ya? Y en el capítulo 4 al 6, el llamado a vivir según el propósito eterno de Dios. Primero vamos a ver la proclamación de este propósito y segundo vamos a ver cómo debemos vivir según este propósito, ¿ya? Pensando en el propósito eterno de Dios. Como introducción, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En el versículo 1 aparece la presentación. El apóstol escribe esta epístola desde la prisión. Es muy probable que haya sido durante su primer encarcelamiento en Roma. Aparece en Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Bajo este prisma, bajo estos textos, nosotros deducimos, o los comentaristas bíblicos deducen, que Pablo efectivamente estaba prisionero. ¿Ya? Estaba prisionero en la cárcel de donde se supone que envía la carta, que fue enviada escrita de Roma a los Efesios por Tíquico, ¿ya? Ahora bien, Pablo escribe desde la prisión. Cuando pensamos en aquello tenemos que considerar varias cosas, ¿ya? Cómo este apóstol padeció por amor a Cristo, ¿ya? Cómo Pablo se dedicó a servir al Señor desde su conversión, que en el capítulo 9 de Hechos aparece relatada, cómo en ese encuentro poderoso con el Señor Jesucristo, en realidad aquí vemos la obra del Espíritu Santo de Dios y cómo Pablo se dejó guiar. Señor, ¿qué quieres que haga? En el momento que comprendió de Cristo, se dispuso, entregó su vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo lo hago. Aquí escribiendo en esta carta desde la cárcel. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pero para él era motivo de gozo disfrutar de las cadenas de Cristo. ¿Ah? Y desde ahí hace un llamado. ¿Ah? Escribe, por ejemplo, en el Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Un testimonio fiel, la fidelidad. Ahora, en el capítulo 6, versículo 20, dice que debemos también hablar de Él como debemos hablar. Él dice que resueltamente hable de Él como debo hablar. O sea, que con confianza, con tranquilidad, no deje de testificar de Cristo, a pesar de la cárcel, a pesar de las prisiones. ¿La dificultad opaca nuestra dedicación a Dios? ¿La dificultad detiene nuestro desarrollo espiritual? Hoy, los creyentes que pasan por dificultades o pasamos por dificultades, muchas veces somos ralentizados, bajamos la revolución en el servicio a Dios. Qué lamentable. Por el contrario, debiera ser que ante la adversidad nosotros más cercanía con el Señor, que en muchos casos ocurre, aunque muchas veces por ese tiempo de la dificultad solamente termina la dificultad y volvemos a la rutina, volvemos a marcar el paso, volvemos a ralentizar, a detener el avance espiritual. Pablo invita que debemos avanzar, que debemos dedicarnos, que no debemos detenernos. Y ahora, quisiera reconocer, sí, cómo Pablo se muestra como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no asumió el cargo porque él quiso. ¿Ya? No es porque
él haya dicho, yo tengo las capacidades, las cualidades, de ninguna forma. Él lo reconoce como un llamado de Dios y que Dios lo puso en ese liderazgo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Nadie que se diga siervo, que se diga instrumento de Dios, puede jactarse de sus capacidades. Si lo hace, ya hay un error. Solamente la voluntad de Dios pone en autoridad a quien Él estima conveniente. No es por un deseo personal, sino es por la voluntad de Dios. ¿Ya? La carta a los Efesios fue escrita alrededor del año 61 al 63 después de Cristo. ¿Ya? En la misma época escribe la epístola a los Colosenses, a Filemón, ya a los Filipenses. El apóstol envió esta epístola y la de los Colosenses mediante Tíquico. ¿Ya? Más adelante quiero comentar algo en relación a ello, en que algunos creen que esta es una carta general, ¿ya? Y no puntual. Efesios 6:21, más para que también vosotros sepáis mis negocios y como lo paso, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y en Colosenses, dice, en el 4:7 dice, todos mis negocios os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Si nos damos cuenta, ambos son testimonio de que fue escrita y enviada por Tíquico. Las cartas coinciden en su forma de escritura, en el tiempo de escritura. ¿Ya? Destinatarios. De acuerdo al primer versículo, los destinatarios son los creyentes que viven en la ciudad de Éfeso. ¿Ya? Diciendo en Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bajo esa mirada, vamos a considerar la carta a los Efesios como que Pablo nos escribe a nosotros. Inspirado por Dios, se dirige a la iglesia, a los santos y fieles. Si usted es creyente en Jesucristo, es un santo y fiel. ¿Ya? Así que tenemos que mirarla desde esa perspectiva. Muchos estudiosos de la Biblia sostienen este criterio, pero hay otros que afirman que esta es una epístola general, una carta circular enviada a diferentes ciudades de parte del apóstol. Por supuesto, una de estas ciudades era Éfeso. Y aunque hubiese sido general, vamos a considerar desde esta mirada que es enviada a los creyentes en Jesucristo. Si usted es creyente en Jesucristo, esta carta es para usted. Mencionemos de Éfeso. Hablemos un poco de la ciudad. Por supuesto, no es lo que hoy se conoce como Asia, sino una región ubicada en el oeste de la actual Turquía. Éfeso era famosa por el templo de la diosa Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo. Era la capital de la antigua Asia, una pequeña provincia del Imperio Romano. Éfeso, de la que quedan solo ruinas, está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, cerca del mar Egeo. Debemos considerar que la idolatría que allí se practicaba estaba mezclada con magia y ocultismo. En Hechos 19:19, asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios, una inversión astronómica en estos libros de magia y ocultismo. Era lo que se vivía en la ciudad de Éfeso, donde la iglesia del Señor estaba inmersa. Y por eso Pablo les escribe, porque había una preocupación por todo lo que estaban viviendo. Después nos vamos a dar cuenta, cuestionamientos sobre si son creyentes, cómo saber que son creyentes. Les menciona sobre la predestinación, les habla que son salvos por gracia, no por obras. ¿Ya? Había bastante influencia del judaísmo, que buscaba en ellos la circuncisión. En fin, un sinnúmero de cosas, situaciones que le tocó vivir a la iglesia de Éfeso por el lugar donde estaba ubicada esta gran ciudad, que tenía su gran fuerte la idolatría en la diosa Diana. ¿Ya? Ahora, eso muestra también el contexto de por qué Pablo escribe esta carta. Debemos decir que el templo de Diana fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. Imagínense. De grandes dimensiones y hermosa arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
Esta es una imagen que encontré, ¿cierto?, que muestra a este templo fastuoso, imponente. Imagínense, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eh, Todo esto llevaba a que la iglesia en Éfeso también padeciera, porque era complicada la aplicación seguro, era difícil hablar de Cristo, estando toda la idolatría inmersa y también todo lo ocultismo que después vamos a escuchar y a leer. Debemos decir que este templo era de 300 metros de largo por 80 metros de ancho, con 100 columnas de mármol de unos 27 metros de altura cada una. Éfeso fue una ciudad grande y muy importante del mundo antiguo, situada cerca de la desembocadura de los ríos Caister y Meander en el mar Egeo. Por eso las dimensiones de este templo de Diana, para mostrar imponencia, poder. Podríamos decir que era un centro tanto político como también comercial. Mucha gente llegaba a Éfeso. Sobre todo Éfeso era el centro religioso de Asia Menor, por ser el lugar donde se encontraba el famoso templo de la diosa Diana, que los griegos la llamaban Artemisa, la diosa de la fertilidad. Entonces, todo esto lleva a varios conflictos espirituales, ¿ya? Por eso Pablo escribe la carta. Estamos haciendo el contexto del motivo de la carta, bajo qué situación estaba la iglesia, ¿cierto?, en Éfeso, rodeada de toda esta idolatría, oscurantismo, magia negra, en fin, muchas situaciones que iban en completo contraste con la fe en Jesucristo, ¿ya? La ciudad en sí consistía de un área de unas 400 hectáreas adentro de muros altos que contaban con una extensión de casi 8 kilómetros. Algunas de las calles de la ciudad habían sido hechas de mármol, rodeadas con enormes columnas y con entradas espectaculares. Tenía una gran y lujosa plaza central donde había un reloj de sol y agua y también un gran anfiteatro con capacidad para acomodar a unos 25.000 personas. Este último fue el lugar donde Demetrio y sus compañeros de oficio convocaron el gran tumulto en contra de Pablo, que se encuentra descrito en Hechos 19, 23 al 41, ¿ya? Para que después lo puedan leer. En este lugar, en este anfiteatro, donde se levantan, ¿cierto?, contra Pablo. Muchos judíos vivían en esa ciudad, por lo que existía una sinagoga, Hechos 19:8, y entrando él dentro de la sinagoga, habló libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Una sinagoga es un lugar de culto judío, el término proviene del latín sinagoga, y este es del griego sinagoge, del verbo sinagim, reunir, congregar. En hebreo se llama Bet Hakeneset, o lugar de reunión. La sinagoga tiene múltiples equivalentes, correspondientes a las diferentes lenguas de los judíos y también a su sensibilidad religiosa. El yiddish utiliza la palabra soul, que es escuela, y el ladino snoga. Ciertas congregaciones emplean también el término de Beit Tefila, casa de oración. Los judíos persas y los caraítas utilizan el término vecino kenesa, derivado del arameo, y los judíos reformistas y ciertos conservadores las nombran a veces como templo. Pero digamos que la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos a estudiar la Torá, a estudiar la palabra. Aquí es donde Pablo llegaba a predicar el Evangelio de Cristo. Les predicaba a los judíos. Cuando los judíos no querían escuchar, hablaba a los gentiles, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrarnos también con ese conflicto de los creyentes judíos y los creyentes gentiles, que dentro de la sinagoga, dentro del lugar de reunión donde Pablo predicaba, habían ciertos conflictos entre ellos también. Por eso vamos a ver sobre esta del regalo de la salvación, por ejemplo, que la salvación es por gracia, no por obras, porque los judíos, los judaizantes en realidad, hablaban que para recibir el beneficio de Dios tenían que practicar la ley, y especialmente hablan de la circuncisión. Pero Pablo les enseña sobre la gracia, y es ahí donde empieza todo este también conflicto con los creyentes gentiles. Bien, hemos visto algunas características de Éfeso. Esto es las ruinas de la sinagoga que se encuentra ahí en Éfeso, ¿ya? Logramos encontrar esa imagen que nos puede representar cómo era el lugar donde se reunían aquellos creyentes. El establecimiento de la iglesia en Éfeso aconteció durante el segundo viaje apostólico de Pablo, Hechos 18 al capítulo 20, 38.
El apóstol se quedó en Éfeso alrededor de 3 años. Hechos 20:31. Pablo se despide definitivamente de los ancianos de la iglesia con un tremendo mensaje de despedida, en el que hace, una reseña de su ministerio en esa ciudad. Después de 3 años de ministerio, el apóstol deja establecida la iglesia del Señor en esa ciudad, la cual probablemente ya contaba con miles de miembros. Y aquí es donde voy a comentar un poco, en Hechos 20, ¿ya? 17 al 38. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Voy a leer algunos pasajes más. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Estas son las recomendaciones que está dando Pablo, ¿cierto?, a la iglesia. Por tanto, velad acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad como todos los santificados. Y sigue, ¿cierto?, Pablo ahí con su recomendación. El establecimiento de la iglesia en Éfeso aconteció durante 3 años, donde Pablo afianzó a los creyentes, formó la iglesia y empieza allí la predicación. Debemos considerar cómo Dios nos da oportunidades para ser útiles. La verdad es que cuando pensamos en cómo Pablo instruyó a la iglesia creció por el servicio y adoración de los creyentes que allí estaban. Pablo se fue y dejó a la iglesia, y la iglesia siguió creciendo, abundando, por el amor a Dios que tuvo. Y esa es la invitación: amar a Dios por sobre todas las cosas. Querida iglesia, al iniciar este nuevo estudio, la invitación es a esforzarnos en desarrollar una vida para la honra y gloria de Dios, para que podamos ser fieles, que la iglesia de Cristo debe avanzar, debe abundar, aún a pesar de la dificultad. Pablo, imagínense, cuando le escribe la carta estaba preso. Y le dice: estando prisionero, aún sigo amando a Dios, aún sigo siendo fiel. A la iglesia que pasó por dificultades, por la presión externa, también se le llamó a la fidelidad. Que el Señor les bendiga, les guíe y nos permita avanzar en este gran estudio de esta carta maravillosa que Dios nos ha provisto para la edificación de nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por su palabra, porque ha sido bueno con nosotros. Permita que su iglesia se fortalezca a través de su Santo Espíritu, el cual instruye a los corazones. Utilícenos conforme a su voluntad y permítanos cada día ser fieles a su palabra. Rogamos sus cuidados y bendición en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.